Pues bienvenidos una tarde más a En tu caja o en la mía, hoy para recibir a uno de esos pilares que nosotros consideramos vitales, que nos ha acompañado 20 años en el sonido principal de nuestra banda sonora, que todavía sigue esperando esa llamada tan particular, que sigue acordándose de vivir en cada canción, pero que quizás nunca volvió de aquel viaje de Rosetta. Yo quiero ver y a conversar con los sueños de ese hombre que despierta y que ha despertado para reconocer que no solamente no ha sido, sino que es y será un hombre de música. Bienvenido a En tu caja o en la mía. ¿Cómo estás, Ismael Serrano? Pues muy bien, encantado de hablar contigo. Muchas gracias. Bienvenido de nuevo, porque parece que la música toma su pulso, la cultura sigue ahí y parece que las canciones toman más espíritu que nunca. Pero lo más importante es cómo estás, cómo has pasado estos 2 años o año y medio tan complicado para todos. Bueno, pues como buenamente he podido, como todos, pues echando de menos a mucha gente, frustrado porque no he podido despedirme de otra gente, porque no he podido acompañar en el duelo a amigos, porque, en fin, pues con todas las dificultades con las que nos hemos enfrentado a todos, o casi todos, porque bueno, yo reconozco que soy un privilegiado, si algo ha mostrado un poco esta pandemia es pues la desigualdad con la que vivimos a veces estas cosas. Yo, por suerte, pues mira, tengo una casa grande y he estado con mi familia, pero otra gente no la ha tenido tan bien. Vive en pisos hacinados, sin ventanas a la calle, o ha tenido que ir a currar. Yo he podido permitirme parar durante un tiempo, no todo el mundo se lo puede permitir. En fin, con todas las contradicciones que conlleva un confinamiento como este. Y bueno, y más frágil. Yo creo que hemos salido, no sé si peores y mejores, yo creo que aún es pronto para hacer un análisis de esas características, pero lo que desde luego tengo claro es que hemos salido más frágiles, yo creo. Yo siento como que estamos todos fragilizados emocionalmente, ¿no? Así que para eso la música siempre ha sido tremendamente útil como terapia para sobrellevar esa fragilidad y en esas estamos, combatiendo o conviviendo con esa fragilidad a través de los conciertos. En esta ocasión por fin podemos reunirnos con los conciertos y las canciones. Oye, Ismael, tú hablabas precisamente de esas emociones encontradas, ¿no? Eh, Creativamente hablando, ¿cómo uno le pone, no sé si barreras o le pone conducción a todas esas emociones encontradas que en tu caso, por ejemplo, te iban llegando? Emociones negativas por un lado, otras emociones positivas. Creativamente hablando, ¿eso produce un bloqueo o produce una gran fluidez creativa? Bueno, yo creo que se trata de encontrar el camino y no siempre lo encuentras. O sea, yo entiendo a la gente que dice que se sentía bloqueada de alguna manera, porque para poder componer, la inspiración viene de la vida y vengamos que la vida había quedado congelada de alguna manera, se había detenido su curso natural, con lo cual es normal que también nos costara al principio escribir. A mí, sobre todo, me costaba escribir de manera explícita sobre lo que nos tocaba vivir. Quiero decir, yo no he sido capaz de escribir una canción sobre el confinamiento, sobre los encierros, sobre los aplausos desde los balcones, sobre la heroicidad del personal sanitario dándolo todo. Mm, a mí eso me ha costado, pero yo prefería, encontré un camino que era hablar de esa vida que había quedado congelada, como hacer repaso de canciones pendientes, de cuentas pendientes que tenía. Eh, Me sirvió para ponerme frente al espejo y de construirme, analizar mis propias contradicciones, tratar de combatir los propios prejuicios y los que hay en torno a la figura del cantautor y demás. Entonces, es un disco en el que no habla de la pandemia, pero que sobre la pandemia de alguna manera, o lo que nos toca vivir, sobrevuela, y sobre todo se ve en ese empeño en formular por ejemplo, el título en futuro, ¿no? Seremos, que responde a la necesidad de seguir haciendo planes, de levantar la mirada, cuando era difícil hacerlo, ¿no? El disco comienza diciendo: no soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, porque hay una forma también Correcto. de construirme, de revisar un poco pues, esa tendencia a ponerme
en plan solemne, y acaba con una canción que se llama Soltar, porque yo creo que eso también lo aprende uno en la vida, ¿no? Ser capaz de soltar para crecer, ¿no? No cantarle al amor desde otro lugar. Quiero decir, todo eso está en el disco y yo creo que eso ha resultado de revisarme de alguna manera en un tiempo en el que había que hacerlo de una u otra forma. Ismael, ya que nos hemos ya o te has metido ya en la piscina de las canciones, hay dos, ¿eh? Voy a quedarme de momento en dos que a mí me llaman poderosamente la atención por lo que para mí significan una silencio. Un hombre que piensa 24/7 en música en este tiempo ha sido capaz de lograr el silencio, es decir, de dejar la mente en cero y solamente escuchar eso que es tan difícil. Fíjate qué contradicción escuchar el silencio. La verdad es que no soy muy dado. Soy alguien que tengo que reconocer que me aterran los silencios y siendo conscientes de lo valiosos que son y de lo útiles que son. De hecho, son un medidor excelente para saber el grado de complicidad y de compenetración que tienes con una persona. Quiero decir, donde realmente se mide la amistad es en la capacidad de compartir un silencio, ¿no? Que no te incomode, por así decirlo. El silencio Exacto. suele ser algo incómodo. Y el silencio es algo bonito. Muchas veces cuando uno está mal, cuando uno está jodido, eh, hay quien se obsesiona por levantar el ánimo, ¿no? Verbalmente, así, se pone verborrágico, tal, venga, para arriba y tal. Y a veces simplemente se trata de acompañar, y acompañar en silencio. Y eso es muy bonito también, acompañarte en tu tristeza, a veces en el silencio, ¿no? Y saber escuchar el silencio y saber tener esa calma, ¿no? Y el silencio también en música, ¿no? Hay canciones en las que la pausa, el silencio es un componente musical que genera una expectativa, genera quiero decir, me aterra el silencio aun siendo consciente del valor tan grande que tiene, ¿no? En este caso, en la canción Silencio, hablo más bien de un silencio que no es precisamente bonito, pero que está lleno también de mensaje, porque yo creo que los silencios Eso están es. llenos de mensajes. Y claro, como todo pues, continente, como muchos continentes, el contenido es muy variable. A veces los mensajes son maravillosos y otras veces no tanto. Oye, hay otra canción que a mí me parece poderosísima. Lo que pasa es que yo le he aplicado a otra lectura, que es la 9, cuando llegaron ellas. Lo que hace referencia a las canciones. ¿Tú eres partidario, tú apuestas porque las canciones tomen oxígeno, tomen distancia una vez que se crean? Es decir, que tomen una vida que tú no ves, ¿vale? Para luego volverlas a coger y ver cómo están, cuál es ese pulso. Incluso tú eres distinto, ¿no? Si las tocas o las ves meses después. ¿Tú eres partidario de eso? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que las canciones crecen, adquieren otra dimensión, incluso a veces adquieren otro significado o caes en la cuenta de que hay un significado oculto que de manera inconsciente depositaste en él y que otros lo encontraron antes que tú y te lo revelan, ¿no? Y hay veces que gente le encuentra un significado muy diferente al que tú le diste. Y me guste o no, es que es así. Es que las canciones tienen esa capacidad, ¿no? De tocar diferentes teclas en nuestro ánimo, en nuestra mente. Y a cada cual responde de una forma diferente. Habrá quien canciones a los que les produzca una sonrisa de complicidad y hay otras que les dolerán como un cuchillo de alguna manera, y unas que los leerán, pues les harán sentir esperanza y otros, pues quizás no tanto, ¿no? Y eso es inevitable, cada uno leemos la canción en función un poco también de nuestras vivencias, de nuestra experiencia, y eso también es lo bonito de la canción, ¿no? Que tiene esa capacidad para moldarse un poco a nuestra vivencia, a nuestra experiencia, y es la magia, además, somos muy diferentes, aunque podamos tener anhelos, inquietudes compartidas, somos también muy diferentes los unos de los otros y la música es capaz de hacernos entender que aun siendo muy diferentes podemos compartir algo como una canción, ¿no? Que puede tener muchas expresiones y que además lo ideal de una canción es que tenga muchas aristas, quiero decir, que sea compleja, que tenga diferentes capas, cada uno se queda en la que quiere, ¿no? Mira, ahí la siguiente, que si no recuerdo mal era un último acto de rebeldía, para mí me araña especialmente. Hay 4 frases que dice algo así como yo también estaba a punto de rendirme
y he mentido ante el espejo con promesas imposibles. Yo también soñé con volverme invisible y he reído con los versos que se suponían tristes, pero hoy nadie va a claudicar. Juntos somos fuertes e invencibles, aunque nos empuje el temporal, somos hombres y mujeres libres. ¿Se nos ha olvidado un poquito eso? Se nos ha olvidado un poquito la potencia y la fuerza que tenemos. ¿Necesitamos repetirnosla o no? Hablando de la Sí, fragilidad, ¿eh? Hablando de la fragilidad que tú decías, se nos ha olvidado sí, todo eso. sobre todo se nos ha olvidado la potencia y la fuerza que tiene el nosotros. O Exacto. sea, lo compartido, ser capaz de generar espacios de encuentros que nos ayuden a entender que tenemos más capacidad para influir en el futuro de lo que realmente creemos, ¿no? Eso no quiere decir que todo esté al alcance de nuestra mano. Esto no pretende ser un mensaje en plan Mr. Wonderful de si quieres puedes, porque Exacto. a veces uno quiere y no puede, pero sí es verdad que juntos, si somos capaces de establecer los lazos necesarios, tenemos más capacidad de influencia de la que creemos. Y eso es tremendamente útil en los momentos de adversidad. Y yo creo que a veces en el relato de nuestra vida se nos olvida ese nosotros. Vivimos en una sociedad hiperindividualista en el que prima un poco, pues eso, el ego, pues eso, uno mismo de manera aislada, ¿no? Incluso está la fantasía del hombre o la mujer que se construye a sí mismo por encima de la sociedad, si es que la sociedad existe, ¿no? Seguro, porque habrá quien diga que la sociedad no existe. Bueno, pues yo creo que sí existe, claro que existe, y además es absolutamente necesaria para crecer con un mínimo de cordura, para vivir con un mínimo de cordura. Entonces, bueno, esa canción hace repaso a todos esos momentos de debilidad que sin duda he vivido yo, como hemos vivido todos, ese estar a punto de rendirse y de cómo, lejos de claudicar, he encontrado en el prójimo, en mis afectos más cercanos y en gente incluso a veces que no conocías, no solamente en tu pequeño círculo, Exacto. en tu pequeña comunidad, incluso en gente que no conocía, he encontrado la fuerza como para salir adelante, ¿no? Y es una llamada precisamente a eso, a ser capaces de entender que, bueno, que no todo está perdido y que en los momentos difíciles también se pueden superar, y más aún si es con compañía, ¿no? De alguna manera. Oye, Ismael, después de escuchar y devorar este disco, claro, yo entraba en una duda si eras un hombre de nostalgia o de memoria. Yo creo que es más de memoria que de nostalgia, porque creo que en alguna otra entrevista has dicho que la memoria es la herramienta ideal para el futuro. Eh, ¿Qué huella le ha quedado a tu memoria de todo esto? Porque lógicamente eh, la nostalgia está muy bien para trabajarla, la nostalgia también es una lección de memoria, pero la memoria es el primer cimiento del mañana. ¿Tú crees que hemos creado un buen cimiento para mañana o de estos barros vienen los lodos que tenemos hoy en día? Sí, yo creo que no hemos sido, no, somos desmemoriados en muchos aspectos, con lo Cuando cual no sé queremos, hasta qué punto. Sí, cuando queremos, sí. A veces como puro mecanismo, se nos ha educado, yo creo que se nos ha educado en el sentido de que el olvido es un mecanismo de defensa útil y es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, yo creo que el olvido no es una buena solución para según qué problema, para casi nada. Porque además el olvido, hay una canción mía de un disco anterior que decía, olvidar es una forma de mentir, el olvido es una ficción, es un exacto. autoengaño, porque realmente nadie olvida. Y cuando digo que uno no olvida, no quiere decir que uno cultive el rencor, por así decirlo. No. Uno puede no olvidar y no sentir rencor. O sea, el perdón tiene más sentido, por ejemplo, cuando no olvidas. Es más, es un acto de generosidad aún mayor. Entonces, con respecto a la memoria, yo estoy de acuerdo en que hay que diferenciar entre la memoria y la nostalgia, ¿no? La nostalgia, vivir en la nostalgia permanente nos podría hacer pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y eso también forma una parte es también un autoengaño, porque el pasado lo que pasa es que tendemos a edulcorarlo de alguna manera también como mecanismo de defensa, de nuevo el olvido aparece, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la memoria es tremendamente útil para no repetir los errores, evidentemente, pero también para construir una identidad propia, ¿no? Para saber quién es uno, ¿no? Para saber de dónde viene. A mí yo creo que el hecho de haber sido criado, saber quiénes han sido
no sé, mis abuelos, mis padres, lo que han trabajado, lo que han tenido que, lo que han sacrificado, lo que han vivido, me ayuda a entender que soy un privilegiado y a relativizar el éxito y el fracaso en algunos aspectos, ¿no? Es tremendamente útil. Pero a veces es verdad que la nostalgia tiene un elemento reaccionario que tiene que ver con eso, con pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y yo creo que eso también es un error. Yo soy un militante en esto de la memoria, pero fundamentalmente como una herramienta de futuro, claro. Yo tengo una... claro, ¿cuántas veces has soñado con el día 13 de noviembre? Esa ocasión para celebrar. ¿Cuántas veces has soñado con ese día? Pues en este tiempo, con esto de la pandemia, unas cuantas veces, con esto de volver al teatro, ¿no? Y a veces tengo sueños incluso recurrentes que no son de lo más bonitos, porque son tanto los nervios con los que uno se sube al escenario que a veces uno tiene sueños difíciles, como que las cosas no salen como uno planea y demás, porque uno está nervioso y expectante y como bien apuntas, con muchas ganas. Lo más emocionante de este último tiempo, hemos dado conciertos al aire libre este verano, el verano pasado, pero volver a los teatros es otra movida. Es otra movida porque el teatro es el hábitat natural del cantautor, porque te permite otro diálogo con el público, porque a mí me gusta darle un carácter teatral muy especial, me gusta contar historias, me gusta, bueno, yo tengo una vocación frustrada, creo, que es la de haber protagonizado un musical, y eso me lleva a hilar las canciones con un argumento que casi tiene tanto peso como las canciones. Y en este caso yo creo que va a ser divertido y va a ser bonito, porque va a haber muchos guiños cómplices en el que nos vamos a reconocer unos cuantos. La narrativa es es una de las calidades y cualidades que tienen siempre tus conciertos, ¿no? La narrativa que tiene la música y lo que el mensaje y lo que se siente es algo importante. Pero ¿crees que también los conciertos nos ha obligado tanto? Porque hablaba con una compañera tuya de profesión que me decía que los artistas también habíais aprendido a aplaudir al público, ¿no? Que también el ir a un concierto se había convertido casi como en un acto de rebeldía, ¿no? Como un acto de vida. ¿Ha pasado un poco eso, a aprender a ver al público a través simplemente de los ojos, no de las mascarillas, a aprender a valorar que también era un acto de, pues, de hambre, ¿no? Por la cultura y por la música? ¿Ha pasado un poco eso también? Sí, yo creo que también, efectivamente, a entender. Yo creo que ha puesto en valor muchas cosas y esta crisis sanitaria, y también ha puesto en valor eso, ¿no? Pues el valor que tiene la música como elemento de cohesión para una ciudadanía que estaba muy asustada, como elemento de cohesión para enfrentarse al reto que ha supuesto vivir todo lo que hemos vivido con una gran heroicidad. Por más que a veces señalemos los comportamientos más egoístas, ¿no? Que son los que aparecen en las noticias y demás, yo creo que ha habido una gran heroicidad en lo cotidiano y en el hecho de, y claro, ahora te das cuenta de que ir a un concierto tiene un componente de épica que Exacto. le da un plus, absolutamente le da un plus a lo que se está viviendo. De hecho, yo creo que hay mucha cautela a la hora de reunirse, más de la que creemos. Cuando yo hablo ahora con algunos empresarios del mundo del espectáculo, me dicen que las entradas están cayendo, la venta de entradas en torno a un 40% y demás. Eso responde a que aún hay miedo, más de lo que nos creemos, ¿no? Que yo creo que también van por edades y va por, según que, quiero decir, los más jóvenes quizá no sean tan precavidos como lo son los chavales de mi edad o los que son un poco mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, que somos conscientes de la épica que supone dar un concierto, ir a un concierto, el reconocimiento que merece toda la gente que participa del concierto, no solamente Eso el que es. se sube al escenario, sino todos los técnicos, productores, en fin. Ojalá sirviera, bueno, ojalá fuéramos capaces de reconocer el valor que tiene la cultura y los trabajadores de la cultura en un contexto como este. Para ir terminando ya, Ismael, hablabas de épica, ¿vale? Yo considero también épica, y dibujo la pregunta, desde el 13 de noviembre que abrimos en el Alcalá hasta el 25 de marzo la Barça en Barcelona sin parar.
y sumando fechas, que sería el 25 de marzo del 2022. Yo también considero épica escapar de eso, de esa cárcel a la que la música se la mete de vez en cuando, que es el algoritmo, ese esclavismo de convertir la música y dejarla de la creatividad a convertirla en una triste fórmula matemática. ¿Aún sigue mereciendo la pena todo esto? ¿Tú crees que se puede escapar la música de esa cárcel llamada algoritmo, llamada matemáticas? Bueno, yo creo que sí, pero es un trabajo arduo y a veces bueno, te plantea muchas cosas, porque yo estoy de acuerdo contigo, el algoritmo es una tiranía de la que no somos de todo conscientes y yo creo que habría que estudiar hasta de qué manera el algoritmo está también influyendo en nuestra manera de escribir canciones Exacto, a la hora de expresarnos artísticamente, porque yo creo que hay mucha gente que está escribiendo canciones o no solamente canciones, sino que está creando piezas audiovisuales, por así decirlo, en función del algoritmo, pensando más en su posicionamiento en las búsquedas y en su posicionamiento en las listas que realmente respondiendo a un dictado del alma, ¿no? A una necesidad de transmitir y de contar. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí, que hay una música que escapa al algoritmo. Yo creo que el reto, lo hablo con mucha gente, ¿no? Cuando uno habla precisamente de esa tiranía, hay gente que dice, no, pero ojo, lo bonito que es el reto, lo bonito que es el reto de doblar el brazo al algoritmo, ser capaz de sortear un poco toda esa barrera. Sí, es un reto bonito, pero no deja de ser frustrante porque por el camino se quedan muchas cosas. muchas cosas, muchos creadores que tienen mucho que decir, ¿no? Y que está, porque es eso, la obsesión por la viralización, la obsesión por eso, por el posicionamiento y demás, yo creo que es de una exigencia que de alguna manera desvirtúa la intención última con la que se debe crear. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que deberá ocuparnos y preocuparnos. Para ponerle el último acorde a esta caja de música, a mí me gusta hablar mucho del tema de la producción. Lógicamente en ese disco también se nota esa capacidad orgánica tan bonita de transmitirnos a las canciones casi casi desde cuando nace. Eh, ¿Cómo se lleva el Ismael Serrano creador y el productor? Es decir, ¿hay mucha pelea entre cuando nace la canción y cómo la quieres vestir? ¿O respetas mucho esa esencia inicial de la guitarra? No, ¿sabes qué sucede? Que muchas veces, cada vez más, compongo canciones pensando en cómo quiero que suenen también, ¿Mm? ¿sabes? Hay canciones que sí, que son voz y guitarra, algunas son genuinamente, tú dices, esta canción, pues sí, mientras tanto es una canción que en voz y guitarra de hecho, ahora en el vivo pues la desvestimos un poco más porque quería rescatar un poco esa cosa de la maqueta. Pero hay otras canciones que, o sea, cuando escribí Fahrenheit 451, yo digo, esto quiero que sea una cumbia, que suene a cumbia, porque me gusta mucho esto de mezclar los ritmos tradicionales más potentes que puedan ser incluso más radiables con el mensaje más contundente, sabiendo que no van a ser radiadas en la vida, ¿no? Que no van a entrar en una radiofórmula en la vida. Entonces, bueno, cada canción es diferente y muchas veces uno escribe pensando en cómo quiere armarla, cómo quiere vestirla, ¿no? Debe Exacto. ser algo parecido al sastre, al modista que empieza haciendo un poco el armazón y poco a poco va vistiendo al maniquí, ¿no? De alguna manera, algunas canciones son, y uno tiene ya en mente como cuál es el trabajo final y a veces pasa con algunas canciones. Otras no, otras, sabes, son genuinamente voz y guitarra que es el lugar desde el que he partido. Y otras también, a veces uno escribe la canción armónica, tiene clara cómo debe ser armónica y melódicamente, pero no tiene tanto cómo van a ser rítmicamente y uno Exacto. investiga, ¿no? Hacia dónde pueden ir. Entonces, el trabajo de producción es un trabajo casi artesanal muy bonito. Es de laboratorio, por así decirlo. El estudio se convierte en un laboratorio. El estudio, bueno, yo no trabajo tanto en el estudio. Yo cuando entro al estudio tengo bastante claro cómo quiero que suenen las canciones. Hago mucho trabajo de maquetas y si vieras nuestro trabajo con Jacob Sureda y muchas veces tenemos, yo qué sé, la versión versión 12
de la misma canción porque le damos muchas vueltas. Es un trabajo muy bonito y que mucha gente desconoce, ¿no? Toda esa tensión creativa que hay también en el desarrollo de las maquetas y en el desarrollo de los arreglos. Eso también quería poner en valor. Ismael, sé que te tienes que ir ya. ¿Se nos ha olvidado algo que te hubiera gustado que pusiéramos como firma o como rúbrica de esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar? Nos hemos acercado mucho, ha sido una entrevista muy, muy, muy bonita y muy buena, o sea que encantado, feliz. Pues quiero solo poner el broche yo, pero en este caso lo vamos a poner gracias a lo que tú ya nos has regalado a través de tus canciones. Esto no es el momento de una amarga despedida, no hay caras tristes, ha sido una conversación no para celebrar la vida, sino para celebrar la música. Y esto no es un adiós, sino un hasta pronto, hasta el día 13 de noviembre, donde volveremos a disfrutarte a partir de ahí encima de un escenario. Ismael, eres y serás música, la nuestra, la que nos gusta y la que defenderemos para siempre. Ha sido un verdadero placer. Ya sabes que esta siempre será tu casa. Un abrazo enorme. Muchas gracias, un abrazo enorme. Good evening.